Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Lo veo desvelado, como están en exámenes. No, hombre. ¿Quién se encuentra una chica bella allá con nosotros en cabina? ¿Cómo se llama? Sofi. Muy buenas tardes, Sofi, bienvenida. Está nerviosa la chica, joven, bonita, agradable, simpática, inteligente, trabajadora, pero es su primer día, creo. Entonces está muy nerviosa la pobre, pero bienvenida a tu programa si se puede. Y bueno, saludamos también a una colaboradora que hoy se encuentra un poquito tristona porque se pone de acuerdo el estado de ánimo de acuerdo a cómo esté el día y como ya se metió el sol, Rafaela Aguilar anda un poquito tristona. Hola, Rafaela. Es que anda ahí medio cucha, como que se quiere enfermar. Y bueno, saludamos hasta Toluca a nuestra querida amiga y colaboradora y una fiel seguidora de Si Se Puede, Tania Albino. Hola, Tania. Hola, hola, buenas tardes a todos. Tania, muchísimas gracias. Dinos a quién tenemos el día de hoy como invitados a lujo, que nos tenía un poquito abandonados o nosotros lo teníamos abandonado a él porque tenemos luego mucha gente Debo en espera. confesar que nosotros lo teníamos abandonado porque teníamos una agenda muy llena. El doctor muy amablemente, siempre que lo llamamos, acude a nuestro llamado de auxilio, así es que tenemos el honor de nuevamente tenerlo. Él es el doctor Roberto Iriarte, es profesor, es especialista en gineco-obstetricia, egresado de la Universidad Autónoma del Estado de México. Posteriormente realizó sus estudios de maestría en Ciencias de la Salud en el Instituto Politécnico Nacional, miembro de diversas asociaciones médicas, ha colaborado en innumerables conferencias con el ideal de tener una formación continua en su campo de especialización y ha compartido diferentes ediciones y artículos de investigación. Muchas gracias, doctor Roberto Iriarte, por acompañarnos una vez más hoy con el tema de paquetes preventivos, ya que estamos en octubre, mes rosa, mes de la mujer, así es que no podía faltar el doctor Iriarte con nosotros. Asimismo, muchísimas gracias por la invitación. será muy mes rosa, como dicen, porque luego estamos etiquetando cosas. Pero la salud es todo el día, todos los años, y no importa sexo, religión, a qué equipo de fútbol le vas. Yo creo que hay que cuidar mucho nuestra salud y es el objetivo también del programa, aunque a veces llegamos a tener otro tipo de invitados, pero sí es muy importante hablar de temas que en ocasiones todavía nos siguen dando pena tocar. No debería de ser así, deberíamos hablar con toda naturalidad. A veces tocamos temas que son como de un poquito más de pudor y en ocasiones lo primordial de cómo cuidar nuestra salud, de cómo acudir al ginecólogo, a veces nos es difícil o les es difícil todavía a algunas personas que se supone pues ya debería de estar todo esto más que hablado, doctor. Tristemente esto es así, tal como lo indica Aide, porque todavía vivimos en un país latinoamericano donde está lleno de tabús. Ha ido pasando el tiempo y se han depurado todas esas conductas. Sin embargo, pues todavía sigue siendo difícil convencer a las pacientes que deben de hacerse sus revisiones por lo menos anuales, si se puede semestrales mejor, porque como diría un maestro muy querido, es un seguro de vida hacerse este tipo de revisiones. Nosotros les llamamos a los chequeos, o como les quieran ustedes llamar, les llamamos pruebas de tamizaje. Tamizaje quiere decir que son pruebas que se le hacen a todas las mujeres, Sí. o a todos los hombres, dependiendo qué tipo de prueba sea, ¿no? Una prueba que se le hace a todo el universo de población se llama prueba de tamizaje. Ajá. Y entonces estas pruebas se hacen, aunque suene feo, pues para ver qué encontramos. Uh-huh. Y a veces hay hallazgos que nos llaman la atención y que terminan en un tratamiento oportuno. Ajá. Muchas de las veces así, afortunadamente. Todo va a depender de la educación de la persona, de su facilidad para entender que mientras más años vivimos, pues es más factible contraer enfermedades propias pues del desgaste normal, ¿no? Digo, suena mala la comparación, pero como cualquier máquina se desgasta y hay que renovarla. Sí. Pero
para eso hay que hacerle un mantenimiento preventivo, que es el caso. Es el caso, esto es lo mismo. El tratamiento preventivo, que además no tienen por qué estarnos a nosotros, estoy haciéndole preguntas aquí a Tania, no creas que estoy platicando o chateando. Bueno, aquí estamos con Tania, le estoy pidiendo que por favor avisen que nos están pidiendo ahí en cafetería de aquí de UC Radio, bueno, de aquí de la Universidad de la Comunicación, que nos pongan audio. Entonces, bueno, pues a través de, gracias, me dice, ahí va. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo? Y sobre todo, yo me doy cuenta, bueno, yo creo que la mayoría de los médicos se dan cuenta, que a veces tiene que ver el nivel socioeconómico, porque a veces las personas, pensamos que las personas que menos se revisan son las personas que viven en algunos estados de la República, por ejemplo, Chiapas, Oaxaca, algunos estados que no tienen gran facilidad de hacerse este tipo de revisiones, pero a veces también están dentro del cinturón de la ciudad. Vamos a decir Álvaro Obregón, vamos a decir Tláhuac, lugares que supuestamente están dentro de la Ciudad de México y que les cuesta trabajo ir a hablar con el doctor, y a veces se aguantan hasta infecciones que no sabemos ni cómo las toleran, porque se dan casos precisamente en los libros, ¿verdad?, de ustedes, o los libros de medicina, de cómo a veces se llega a descuidar la gente tantísimo. ¿Cómo soportan? Sí, definitivamente, ¿no? Y son áreas conurbadas, donde al parecer son diferentes Méxicos. Sí. Tristemente son diferentes Méxicos, con diferente educación, con diferentes accesos a la salud, y con pues muchas limitaciones, ¿no? Tristemente. Cuando hablamos de los paquetes, porque de ese es el tema, ¿verdad? Hablar sobre los paquetes básicos ginecológicos, que nos estamos obviamente refiriendo a que la mujer se tiene que estar checando. ¿Qué tan importante es que realmente sea un paquete y que no sean esos exámenes por separado? Obviamente la situación económica, obviamente claro, nos va a ayudar mucho, pero ¿por qué más podría decirse que es importante eso? Bueno, es importante que los paquetes, digamos, sean lo más completos que se puedan, en todos sentidos. Para eso hay que diseñar un paquete de diferentes estudios que, bueno, hagan match con la edad de la paciente, por ejemplo, ¿no? Hagan match con su estado físico, hagan match con muchas circunstancias particulares. Sin embargo, muchas instituciones públicas e instituciones particulares, laboratorios, gabinetes, tienen las cuestiones pues más o menos diseñadas, con base en los conocimientos y con base en la frecuencia de alguna enfermedad, con base en la incidencia, con base en el tipo de nivel socioeconómico, en fin. Y entonces, pues son pruebas que se deben de hacer. Muchas de ellas existen todavía en las normas oficiales, afortunadamente. Siguen existiendo. Había un run de que iban a desaparecer de las normas oficiales, pero hay pruebas que siguen existiendo en las normas. Norma oficial mexicana con respecto de la salud, y eso definitivamente nos trae un beneficio, ¿no? Desafortunadamente algunas enfermedades, pese a la disponibilidad, pese a pues el contar con el recurso, pudiera haber en ocasiones pues gente que como que no entiende de qué se trata. Uh-huh. O muchas de las veces viven en pareja y el marido no las deja ir, porque pues, ¿por qué van a sobrepasar los límites? Que no hay ningunos límites, son cuestiones médicas. O sea, tiene la mujer, pero el marido tiene otra mujer. No. Y hay reinfecciones y no hay atención. No tanto eso, sino que a veces a la misma mujer no la dejan ir. Ajá, a porque revisión. la vaya a ver otro doctor, sí, otro hombre. Sí. Que finalmente es un profesional, ¿no? Entonces, pues son circunstancias que siguen sucediendo y que hacen que los diagnósticos se hagan más tardíamente, ¿no?
¿A partir de qué edad tiene una mujer que acudir a un examen ginecológico o a una revisión ginecológica? ¿A partir de su primera menstruación o poquito antes de la menstruación? ¿O a partir de que tuvo la primera relación? ¿O oriéntenos, doctor? Todo va a depender, sí, precisamente de la edad, de las particularidades de cada paciente, de sus costumbres. Por ejemplo, si hablamos de una niña de 15 años que tiene ya vida sexual activa, bueno, es probable que a esa edad, como una realidad lo comento, haya vida sexual activa con diferentes parejas. Por lo tanto, existen más riesgos de contraer, sobre todo, enfermedades sexualmente transmisibles. Ujú. ¿Por qué? Bueno, uno es el caso de la diversidad de parejas. El otro caso es que algunas de las áreas del organismo de la mujer, del cuello del útero o matriz, es lo mismo, no tienen la madurez necesaria, y como no la tienen, pues entonces son más factibles de adquirir, sobre todo, procesos infecciosos por virus del papiloma humano. Entonces, el criterio de uno, conociendo esas particularidades, es que hay que hacerse por lo menos una citología cérvico-vaginal con tinción de Papa Nicolau, y no en todos los hospitales públicos ni en todas las instituciones públicas hay el acceso a realizar un estudio que se llama colposcopía, que consiste en la visualización de este cuello del útero y sus características anatómicas con un aparato que así se llama colposcopio, que es como un microscopio. Ajá. Lo que hace es ver con aumento las zonas que podrían resultar peligrosas y afectadas. De tal modo que de esa manera podemos nosotros recomendarle a la paciente que debe de acudir a una exploración completa. Si, por ejemplo, nuestra paciente también es jovencita y tiene trastornos en sus periodos menstruales o tiene menstruación dolorosa, conocida técnicamente como dismenorrea, pues de esa manera entonces sí tiene que acudir con el ginecobstetra, que es una O sea, jovencita. ¿no es normal que tengan dolor o es normal que tengan pero que no sea tan fuerte? Exactamente, cuando es incapacitante entonces el asunto ya no es tan normal. Y si además la personita, aunque sea muy jovencita, tiene una distribución del vello, digamos, defectuosa, del vello que hay en la cara, en las piernas, o el mismo vello púbico está distribuido de manera defectuosa, pues entonces habría que descartar algún padecimiento. Ahora usted habla y menciona, doctor, por ejemplo, una mujer de determinada edad con diferentes parejas, pero yo me quedo pensando, ¿y qué pasa, por ejemplo, con una mujer que tiene su pareja, su esposo, su novio, su amante, como se diga, pero que él resulta que a lo mejor es bisexual? Porque se están dando muchos casos así. Por supuesto. Y ahí también hay que estarse checando No constantemente. podemos cerrar los ojos a la realidad. Exacto. Y ese tipo de cosas vienen sucediendo, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues se hace muy necesario que, aunque lleve una vida monogámica, entre comillas, pues resulta ser que sí, el señor tiene sus que veres con personas incluso de otro sexo, o sea, diferente al de la mujer, es igual que el varón, y entonces de esa manera pues se hace necesario que se revise de manera más frecuente, porque si no, pues esta circunstancia puede aumentar la frecuencia de enfermedades sexualmente transmisibles, y entonces pues tiene que hacerse revisar. Nosotros como médicos profesionales debemos de adoptar una actitud completamente profesional, abierta, sin tabús y sin nada que nos inquiete, claro, sin tendencias de ningún tipo. Nosotros, recuerden ustedes que los médicos no somos jueces de nadie. La conducta humana es muy variada. Claro. Entonces, sea como fuere, merece un respeto de nuestra parte y nosotros debemos de comportarnos de manera profesional. Ya su vida privada no es asunto de nosotros. Nuestro asunto con un paciente está relacionado
con circunstancias de salud y no más. Fíjese que yo estaba escuchando, ahorita se me vino a la mente, pero ya tenía tiempo, lástima que cambié de celular, estoy batallando con este nuevo, pero tenía yo cosas interesantes, me voy a dar a la tarea de buscar un video donde platicando un ginecólogo y no recuerdo la especialidad del otro médico, uno de ellos decía sobre la importancia de hacerse los chequeos, porque decía las cosas más inverosímiles que nos pasan, las cosas que parecieran extrañas para muchos, para los ginecólogos que guardamos esa actitud tan profesional, no es de extrañar que la mayoría de la gente, eso lo decían ellos, no lo estoy diciendo yo, que la mayoría de las mujeres que llegan a tener algún problema de una enfermedad de transmisiones porque el marido llegó a tener sexo, pero de zoofilia. Claro, y entonces, también sucede. Sucede, si le puede explicar al público que nos está escuchando de qué estamos hablando. Bueno, zoofilia, zoon en griego quiere decir animalito. Uh-huh. Filos quiere decir amigo o amante. De tal modo que son las personas pues que tienen su conducta, que insisto, nosotros debemos respetar. Desde luego no es normal que busquen un animal para satisfacer sus deseos sexuales. Pero una cosa es que no es normal y otra cosa es que no pase. Exacto. Nosotros debemos estar preparados porque puede pasar todo y más. Así es. Entonces tenemos que tener la apertura y bueno, pues hay definitivamente en un animal pues las circunstancias, por ejemplo, de la flora vaginal de una perrita es muy diferente a las de una mujer. Y digo, aunque son similares, sí, pues ahora sí que es lo mismo, pero no es igual, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, todo puede pasar, ¿no? Y esos paquetes, el paquete básico que se tenga que hacer la mujer, obviamente habrá mujeres que vayan a hacerse un chequeo y que digan, hágame, este paquete que usted me está aquí vendiendo, yo lo quiero todo. Pero si no se lo van a llevar al médico, ¿cómo para qué lo quieren? Entonces sí es importante que sea el médico quien determine qué tipo de paquete le conviene. ¿Nos puede comentar? Bueno, por ejemplo, hablábamos del caso de la mujercita de 15 años que tiene ya sus parejas sexuales y que pues ella definitivamente requiere una revisión, ¿no? Una revisión mínima anual y si es posible semestral, es mucho mejor. Perdón la intromisión con este tema, pero las mujeres que se dedican al sexo servicio, ellas acuden cada 3 meses, ¿eh? O sea, tampoco estorba, a eso me refiero. Sí. Y ellas son las que menos problemas de ese tipo tienen, curiosamente. Porque se están cuidando y Que cuidando están cuidando y se están checando. Pero habrá enfermedades Entonces, que aunque las chequen a tiempo, pues ahí están y ya no desaparecen. Todo depende de qué se trata. ¿Sí? Todo depende. Pero en esta época casi todo tiene remedio. Ay, a mí sí me da miedo. Querido público, Siempre yo sí y soy cuando temerosa. sea diagnosticado y manejado de manera oportuna. Por ejemplo, sabemos por qué estamos tratando de hacerle sus estudios de tamizaje. Ahora ya sabemos lo que es tamizaje. Sí. A todas las pacientes, incluso a la muchachita, poníamos el ejemplo de la muchachita de 15 años. ¿Por qué es necesario? Bueno, porque ella tiene mayor tendencia a tener enfermedades sexualmente transmisibles. Y les voy a decir quizá una cosa, ya el embarazo es francamente lo de menos, ¿no? Sí, ya como menos sea. mal. ¿Por qué? Bueno, porque hay un virus que está directamente relacionado, en algunos de sus tipos, no en todos, con el cáncer cérvico-uterino. Y a esa edad se puede desarrollar, precisamente se puede desarrollar, porque todavía no están maduras las áreas del cuello del útero donde sería el hábitat natural del virus del papiloma humano. Entonces, este es un virus que no da ningún síntoma. ¿Cómo lo detectamos? Con una citología y, de ser posible, con una colposcopía. Ajá. Si la muchachita tiene además trastornos en sus periodos, bueno, pues entonces hay que buscar realizar algún otro estudio que puede ser un perfil ginecológico que consiste en revisar 5 o 6 parámetros hormonales y de esa manera
ya tenemos una idea de por qué los trastornos menstruales. Sabemos que si nos sale en la citología cérvico-vaginal con tinción de Papa Nicolau, si nos sale normal, bueno, pues entonces de esa manera ya sabríamos que no tiene problema aún con su vida disipada. Uh-huh. Lo que haría sería recomendarle, porque también los médicos debemos de ser educadores para la salud. Claro, por Esa supuesto. es otra de nuestras funciones, que desafortunadamente muchos colegas pues como que no lo tienen tan en cuenta, ¿no? Entonces ahí es cuestión de recomendarles que hagan lo que tengan que hacer con su vida privada, que vivan su sexualidad como la quieran vivir. Pero con responsabilidad. Exactamente. ¿Y en qué consiste esa responsabilidad? Si la persona, la pareja, no trae preservativos, ella debe traer en su bolso unos preservativos. ¿Por qué? Porque la más afectada es ella. Y no es garantía. No, por supuesto que no, pero es más difícil que se presente algo. Sí, sí, eso ya es parte de pues sería una cuestión muy aleatoria. Si la muchachita utilizó, le dijo al galán que utilizara un preservativo y lo convenció, porque a veces hay varones que se ponen muy difíciles. Se les dicen, cae la hombría. Es que no es lo mismo, sí. Y es que no se siente igual, y una bola de cosas raras que bueno, pues lo convence o le dice de plano, si no te lo pones, no hay. Pero qué difícil, doctor, porque tiene que tener seguridad, porque muchas de las veces las muchachitas a esa edad tienen actividad sexual, ni saben lo que está pasando, ni siquiera tienen un orgasmo, y no solo eso, sino que además convencidas por un muchacho sin límites muchas de las veces, y ellas caen en el rollo. Ellas caen en el rollo porque por falta de autoestima dicen, no, bueno, pues órale, si así me vas a querer, pues va. Y entonces acceden a todas sus tonterías, ¿no? Pero repito la palabra difícil porque, por ejemplo, a lo mejor yo soy una persona casada, que estoy confiando en mi pareja, pues obviamente si es mi marido, pues sé que ando con él y se acabó, pero resulta que el marido anda de baquetón, que no usa condón, que llega a la casa, en la casa no usa condón y ahí viene un montón de problemas. Claro. Sí, definitivamente, ¿no? Ay, todo eso pasa. Qué difícil, y no crean que nada más nos pasa a las mujeres, ¿eh? Porque después vamos a invitar al doctor, aunque es ginecólogo, que nos hable que también los hombres a veces son los que están transmitiendo muchas enfermedades. Tania, ya tenemos preguntas del público, perdón, ya sé que aquí te hago esperar, pero pues se nos va la lengua y sobre todo a mí, te escuchamos. Creo que no te escuchamos. No te escucho, Tania. No se oye. ¿Ya me escuchas? Ahora sí, ya, te escuchamos. Te digo que los entiendo perfectamente porque yo también estoy escuchando y haciendo mis anotaciones. Ah, perfecto. Tenemos preguntitas de Silvia Sánchez y Jimena CR. Dice Silvia, la zona íntima suele ser húmeda, pero ¿cuándo el flujo nos puede preocupar? Y Jimena CR dice, para todas aquellas jovencitas que tienen miedo, qué mejor que un profesional que nos diga si alguno de los procedimientos que ha mencionado duele. Ok, bueno, vamos con la primera. Normalmente el flujo, por así decirlo, que el nombre correcto es leucorrea, pero la leucorrea, aunque su etimología viene de leucos blanco, de todas maneras puede tener otros colores. Cuando es, por ejemplo, de color verde y tiene comezón y tiene mucho malestar, entonces hay que pensar en un parásito que se llama tricomona. Si, por ejemplo, la muchachita tiene una leucorrea de color blanca que es semejante al queso cottage, no tiene mal olor, pero sí le da mucha comezón, incluso ardor, cándida, y se rasca, entonces cándida. Tenemos que pensar en cándida. Frecuente, ¿verdad? Claro, y otra de las cuestiones más frecuentes, la más frecuente de todas es cándida. Pero también existe otra entidad que está relacionada con una bacteria que se llama Gardnerella vaginalis o Haemophilus vaginalis, los dos nombres son correctos.
y esta produce una leucorrea de tipo blanco grisáceo, más bien líquida, no tan espesa, no produce comezón, pero sí olor, nosotros le llamamos olor a aminas aromáticas. De hecho, estamos obligados en el consultorio a realizar una prueba que así se llama, prueba de aminas aromáticas. ¿Es el que huele a amonia? No huele a pescado. A pescado, porque hay uno que huele a amonia, ¿verdad? No. Pues yo he leído ahí que si huele a Bueno, amonia. cuando claro. cándida, sí. Ah. Ok. Entonces, si nuestra paciente nos dice que tiene olor a pescado, digo, suena muy prosaico, pero Pero no es tengo que la decir cómo mejor es, manera de de darnos conocer, a entender. sí. Si huele a pescado, entonces pensaríamos en Gardnerella. ¿Y cuándo viene el olor? Bueno, cuando se tiene vida sexual o bien en el momento de la menstruación. Es un olor muy característico. Y entonces, bueno, pues ahí hay que acudir con el médico para que le pueda dar su tratamiento. En general el tratamiento es simple, pero a veces pueden coexistir varios gérmenes, no nada más uno, sino varios. Y entonces esto complica todo, ¿no? Y si a esto agregamos que a veces, lo he yo mencionado aquí con nuestra invitada que habla sobre sexualidad, que llega la pareja, que empiezan a cachondearse, que le mete la mano al muchacho, que ella también lo toca, pero ninguno de los dos se lavó las manos, o ninguno de los dos se asió, y ahí viene un problema muy grande porque la asepsia, la limpieza es fundamental. Fundamental. Si se tiene relaciones, y más si se tienen relaciones Es orales. parte de la responsabilidad, ¿no? Claro, claro. Es parte de la responsabilidad. También es importante tener cuidado con la actividad sexual a través de un orificio que no es el natural, pero que se presenta. Volvemos a lo mismo, nosotros tenemos que estar entrenados para lo que se presenta, no lo que está bien o que está mal. Claro, porque no Pues, estamos el hablando de paciente moralidad. para eso viene, ¿no? Sí, claro. Entonces, la práctica del sodomismo o sexo anal también sucede. Y entonces, recordemos que ahí en el ámpula rectal está infestado, bueno, no infestado porque no son parásitos, está lleno de bacterias, sobre todo la bacteria Escherichia coli, y ahí sí es factible que el varón tenga un proceso infeccioso en las vías urinarias producido por Escherichia coli, que es una bacteria que infecta generalmente las vías urinarias. Y hay gente que tiene enfermedad en vías urinarias frecuentemente. Muchas de las veces es por ahí, ¿no? Ajá. Y también por ahí leí, doctor, es que luego me la paso leyendo, ¿verdad? Lo que me gusta, que me gusta. Pero yo había leído que el cuerpo humano, la mujer, el cuerpo humano cuando recibe el esperma del varón, el mismo cuerpo humano ataca a los espermatozoides pensando, bueno, no piensan, ¿verdad? Pero porque no pertenecen al cuerpo. Entonces, si ataca a los espermatozoides y es una persona que tuvo relaciones con 2 o 3 tipos de caballeros, los espermatozoides son diferentes y hay una mayor facilidad de infecciones en la mujer. Bueno, más bien el asunto es que si tiene actividad sexual con un varón y entonces después pues tiene actividad sexual con su pareja, entonces ahí más bien el asunto es la Escherichia coli, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque es el germen de la materia fecal. Ajá. Entonces, y obviamente la mujer, pues al rato va a tener un problema también por Escherichia coli, que bien puede fugarse a la vía urinaria y al llegar a la vía urinaria va a producir, aparte de un proceso infeccioso vaginal, ahora un proceso infeccioso urinario, ¿no? Sí. Afortunadamente son infecciones pues que se curan fácil y no pasa mayor cosa. Lo más temido son los virus, porque los virus pues no se quitan como tal, ¿no? Ese es el problema. Ajá. Ahora, la segunda pregunta, ¿cuál era? Porque ya no... ¿Cuál era, Tania? Porque estamos aquí requetepicados, plática y plática. Claro que sí. La segunda era, bueno, ya tenemos más.
sí, que si como el doctor profesional, que si alguno de los procedimientos que ya mencionó, algunos sí duelen, pero otra es cierto. dónde lo localizamos, doctor, y la que sigue es si los hombres también sufren de este tipo de infecciones o ellos no tienen tantos riesgos. Duele más enterarse que se infectaron. En general, los estudios, pues sí, la toma de la citología es un método invasivo que puede resultar, bueno, no extremadamente doloroso, pero sí más bien yo le llamaría molesto. No se queda más que en eso. Y también depende del profesional con qué cuidado lo haga, ¿no? Por eso es importante que sea un médico, porque además la toma de la citología no debe de ser tomada por cualquier persona. ¿Por qué? Porque la toma de la citología la debe de tomar una persona que sepa en qué área puede haber más procesos infecciosos. Sobre todo, vuelvo a referirme al virus del papiloma humano. Su hábitat natural es una zona especial del cuello del útero que se llama zona de transformación. Ese es su hábitat natural. De tal modo que pues debemos de buscarlo ahí, y muchas de las veces en muchos lugares, tanto públicos como privados, cualquier persona con una bata o con una filipina, a lo mejor es el que trapea y va y toma la prueba, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo la va a tomar? Pues como Dios le dé a entender, porque no tiene la preparación necesaria. De hecho, existen a nivel institucional, no tengo el dato a nivel privado, pero a nivel institucional hay un alto índice de estudios falsos negativos, es decir, nos lo reportan como negativo, pero resulta que sí tenía algo, pero como tomaron la prueba donde no era, pues entonces ahí es donde va a ser complicado. En el reporte de la citología cérvico-vaginal con tinción de Papa Nicolau, hay un apartado donde el médico patólogo o citotecnólogo revisa la zona que tenga componentes celulares de esta zona de transformación. Que bueno, rápidamente les explico. La zona de transformación es la cubierta del cuerpo del útero, del cuello del útero, que está en contacto con la vagina, en relación con la cubierta del cuello del útero que está en contacto con adentro del cuello. Es diferente. Si ustedes imaginan el cuello del útero o matriz, es como un cilindro. Entonces la parte de la base del cuello, la zona, vamos a imaginarnos una lata de refresco, la zona de la base tiene una zona que está hacia afuera y otra zona que está hacia adentro, donde está nuestro refresco. Entonces, en el caso del cuello del útero es diferente, y el sitio donde se unen las dos cubiertas del organismo le llamamos epitelios. El sitio donde se unen las dos cubiertas les llamamos nosotros zona de transformación. Y entonces, si no tiene componentes de la zona de transformación, el estudio que se tomaron no le sirve. Y eso me pone a pensar qué pasa con las mujeres ya de la tercera edad o con las mujeres que ya pasaron por la menopausia, que ya el epitelio creo que es el que cambia. Bueno, ahí está atrófico. Corríjame. Por la falta de estrógenos. Por la falta de estrógenos, y entonces también ahí hay ardor, hay comezón, hay otro tipo de síntomas. Y un profesional obviamente sí va a reconocer qué es lo que tiene la mujer. Claro. Va a saber con el simple hecho de ver qué tipo de virus es, porque se puede confundir por los síntomas. Y pues no, bueno, hablando de los profesionales, Tania, por favor, danos el número telefónico del doctor. Doctor, ¿a qué número le podemos llamar? Bueno, el número de mi oficina, del consultorio, es yo estoy en la Ciudad de México, estoy en el 55 52 82 38 93. ¿Y está en el hospital? Español. Pero si van de sí se puede, les hace descuento, porque además no es carero el doctor, es una maravilla de hombre. Y además, bueno, vio nacer a mis hijos y hasta fue maestro de uno de mis hijos, que por ahí saludamos a mi hijo Rafael, que por cierto ayer fue Día del Médico. Ayer fue Día del Médico. Pues con todo respeto, y espero que no me corran de aquí, saludo a todos los médicos de México, menos a uno que se apellida. No digo apellidos, pero a ver, Tania,
por favor, recuérdanos. ya sé, ya está. supongo. Ga. Exacto. Tania, por favor, recuérdanos. Antes de que sigamos, que si nos puede repetir su número, Doc. Que si Claro. lo puede repetir. Es el 55 52 82 38 93. Ok. En Se el lo hos- repetimos para todos aquellos que no escucharon. 55 52 82 38 93. Así es el número telefónico de su consultorio ahí en el Hospital Español, que está, pues, yo creo que muy buen acceso para poder llegar en el piso 8. Y bueno, pues ahí pueden encontrar al doctor que les digo, yo tengo añísimos de conocerlo. Bueno, pues a mis hijos los casi, no, sí, ahora mis hijas. Sí. Porque primero me atendía a mí, luego fui mamá y a mi otra hija, y luego volví a ser mamá y mi otra hija, y al rato Y ahí tantas también canas. a la nieta va a atender. Pero es un excelente médico, y bueno, pues ya lo habíamos comentado cuando Tania leyó su hoja de vida, que además es docente. O sea, no estamos hablando con cualquier doctor que estudió nada más los 6 años de carrera. 6 y luego 3 de especialidad. Sí, pues A mí me tocaron 3, ahora ya son 4. ya son 4, no, pero además son de los médicos bien preparados, bien preparados. Muchas Tania, tenemos gracias. más preguntas del público. Saludos, ahora no has dado los saludos de las personas que nos han... De hecho, eso voy. Ándele. Antes que nada, le recordamos las redes sociales, @UC Radio MX en todas las plataformas. Aquí en la parte de arriba pueden encontrar cada una en cada de las plataformas, pero es UC Radio MX. O bien, si quieren escuchar este podcast detenidamente, va a estar en Spotify para que lo puedan pausar, lo puedan ir anotando, lo que ustedes quieran. Va a estar disponible este programa o cualquiera de los anteriores. También, si quieren mandarnos dudas, preguntas, saluditos, comentarios, están también disponibles las redes sociales de la doctora Aide Reynoso. Si se puede, con Aide Reynoso en todas las plataformas, para que nos manden sus dudas, preguntas, y nosotros buscamos al experto. También tenemos saluditos de M. González, del Prisma, Eric, Rosarito, Marcos, Joel, Alex, Oscar Cardona, Tony Reyes, Mateo Reyes, y también de Jimena CR, Silvia Sánchez, Ela Louch y Karina Reyes. Son los que nos están saludando. Y Perfecto. tenemos más preguntitas. Nos dice, ¿los juguetes sexuales tienen que tener una higiene también adecuada? ¿Cómo se realiza, Doc, para que esto no afecte a nuestra zona íntima? Por supuesto, deben de asearse con agua y jabón. Agua y jabón natural, agua corriente, no es para tanto. Es importante también, hablando de esa higiene, que no exageremos tanto en la higiene. O sea, ¿por qué? Bueno, porque si nosotros pues empezamos a tallar las zonas de la vagina al agua corriente con abundante jabón, etcétera, es muy probable que produzcamos un desequilibrio en la flora vaginal. Y ese desequilibrio puede ser piedra de toque para procesos infecciosos. Entonces, solamente con agua y jabón. De hecho, por ejemplo, existe un método de planificación familiar que es a base de un anillo que libera hormonas, que se utiliza durante 3 semanas en el ciclo. Y entonces, cuando por alguna razón este anillo se cae, la paciente lo único que tiene que hacer es enjuagarlo a la llave corriente y volverlo a introducir. Y ya, ¿No lastima ese pasa anillo? nada, no. Ay, qué cosas Sí. hay. ¿Qué sucede con aquellas personas que, hablando de querer mantener mucha higiene, mucha limpieza, que a lo mejor es mucha y no es la adecuada, porque también hay que señalarlo, pero qué pasa con aquellas mujercitas que utilizan los lavados vaginales? Sucede lo Adiós mismo. la flora. Exactamente, arrastran la flora vaginal, y la flora vaginal consiste en la presencia de algunos gérmenes que viven a expensas de nosotros, pero no son parásitos. El parásito normalmente vive a expensas de nosotros. El comensal, que es el caso de la flora vaginal, es el bacilo de Doderlein, que mantiene el pH ácido, y eso hace que quizá la presencia de procesos infecciosos se lleve a cabo de manera menos frecuente. ¿Por qué? Bueno, porque nada más pueden estar los gérmenes que ya están.
los que pertenecen a la flora. Los que no pertenecen a la flora van a infectar y esos no van a estar. Ujú. Es una barrera de defensa, digamos. ¿Qué tanto afecta nuestra flora vaginal la alimentación, doctor? ¿Sí afecta? Porque luego yo Se han dicho hablando muchas de cosas, leer, ¿no? luego se dice que Que el el arándano, yogur. Y y ya que el me yogur. imagino a las mujeres metiéndose el yogur donde no No, deben. se supone que Se come, tomándolo, se pero come. no. Los alimentos pasan a la sangre y se desnaturalizan, no llegan hasta allá, no. O sea, esos sí son algunos, pues es mala información Claro. que a veces aparece. No todo lo que encuentren en internet es real, ¿no? Hay que tener mucho cuidado porque se da información totalmente inadecuada y la gente a veces lee muchas cosas, pero toma lo que quiere escuchar, no Claro. lo que debe de ser. Adelante, Tania. Entra otra pregunta que dice, ¿qué sucede? ¿Hay algún tipo de infección por sobreutilización de copa menstrual, tampones u otro tipo de aditamentos? Bueno, si se usan de manera adecuada es poco probable, pero a veces sucede que tanto el tampón como la copa menstrual se puede atorar y ya no sale. Y entonces eso sí es todo un problema, porque pues tienen que acudir con el profesional para que lo extraiga. Si no lo extrae, entonces esa misma flora vaginal, con la presencia del cuerpo extraño, puede proliferar, es decir, multiplicarse y producir un proceso infeccioso sumamente serio, ¿no? Que incluso ponga en peligro la vida. Ajá. ¿Hay algún complemento para esos paquetes que pueda utilizar la mujer? Dependiendo de la edad, me imagino también, ¿no? A ver, platíquenos, porque yo sí tengo todavía muchas dudas. Nos habíamos quedado en que los paquetes que se deben de utilizar es la toma de citología una vez al año o cada 6 meses, dependiendo de la frecuencia y número de parejas sexuales. Ajá. Cuando una paciente ya está en otra edad diferente, es el caso que ahora es octubre, es el mes de cáncer de mama. El cáncer de mama, déjenme decirles que en la práctica que yo tengo está desatado, ¿no? O sea, es bastante frecuente, bastante más de lo que yo pensaba. Ayer yo tuve un caso con una paciente que operamos junto con un amigo que es oncólogo, porque yo no soy oncólogo. Aunque me gusta mucho la oncología, yo no soy oncólogo. Ajá. Me dijo, oye, pues ya estamos en octubre y ya llevamos como 7 casos de cáncer de mama y 1 de endometrio. Nos está poniendo la situación de los cánceres muy frecuente. Yo tengo un movimiento de consulta bastante normal, o sea, no es que tenga lleno, pero tampoco tengo vacío y entonces se me hace mucho, ¿no? Pero es que hay mucho cáncer. Y mucho, y a veces no sabemos ni por qué. Muchas veces sí, ¿no? Dependiendo también del cáncer. Hay gente que fuma y no saben, pensaban que nada más les iba a afectar los pulmones y resulta que les dio cáncer de garganta. El cáncer de cérvico lengua. uterino también tiene que ver. Y el También. cáncer de mama también tiene que ver con el tabaquismo. Claro. Y con el alcoholismo. Ambos. Ambos. Entonces, el estudio clásico de tamizaje en la paciente mayor de 40 años es la mastografía. Ajá. Ese es un estudio que se debe hacer una vez al año, con complementado con un ultrasonido. Es ideal que se complemente con un ultrasonido, aunque en ocasiones no es lo más ortodoxo, pero sí es lo ideal. El ultrasonido detecta lesiones quísticas, la mastografía detecta lesiones sólidas. Entonces, de esa manera hacemos un consenso con nuestra paciente y con eso, después de los 40 años, nos daremos cuenta cómo está sucediendo su evolución en el tejido mamario. Hay algo que es importante tener en cuenta. El cáncer de mama solamente en un 46% se presenta con factores de riesgo. A veces no hay ningún factor de riesgo y de todas maneras se presenta. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Se los menciono rápidamente. El factor hereditario es un factor importante. La exposición a estrógenos endógenos y exógenos. La menarca, es decir, la primera regla en la vida de la mujer temprana, y la menopausia tardía, que de alguna manera es una exposición a estrógenos.
El embarazo antes de los 20 años protege para el cáncer de mama. La lactancia protege para el cáncer de mama. Todo esto está escrito en la literatura. Sí. En el caso personal yo he hecho algunos trabajos de investigación donde no siempre todo es así, pero pues eso es el consenso de la literatura mundial. Entonces mi obligación es comentarles lo que hay, no lo que yo encontré en 1 o 2 estudios aislados. En Google, dice. No, en estudios de investigación. Claro, pero hay gente que sepa con Google. Sí, y claro. ya se sienten hasta expertos para dar sí, consejos. creen que es muy fácil. Sí, qué terrible. Entonces, si su paciente no tiene factores de riesgo, de todas maneras puede desarrollar cáncer de mama. Entonces, es una circunstancia que hay que tener en cuenta. De tal modo que entonces todas las pacientes deben de hacerse un autoexamen. ¿Quién es el encargado de enseñarle cómo se debe hacer el autoexamen? Pues el médico. Uno Claro. es el encargado de enseñarle cómo se hace el autoexamen. Entonces, bueno, pues... ¿Aproximadamente a qué edad empieza la menopausia? bueno, el En promedio la en mayoría de la México gente. son 48 años. Son Es 48 años. bastantito, no, Sí. no es tan poquito. Sí. El estudio de mastografía entonces debe de hacerse mastografía y ultrasonido a partir de los 40 años. Pacientes con factores de riesgo se puede hacer desde los 35. ¿Por qué no hacer el estudio antes? Bueno, porque como todos los estudios de laboratorio y gabinete o todos los procedimientos médicos se deben de poner en la balanza el riesgo contra el beneficio. Si a mí me va a dar beneficio y voy a obtener información de un estudio, pues entonces tomo el riesgo de radiarla. Ajá. Pero la mujer de 40 años o menor de 40 años que tiene suficientes cantidades de estrógenos estimulando su tejido mamario toda la vida, probablemente no me deje ver alguna lesión rara, pues, que encontráramos o que ella misma se sintió. Ajá. Entonces, por eso es que se prefiere hacer después de los 40 años. Ya, perdón, me ibas a preguntar. No. Me quedo pensando porque obviamente para lo que habíamos comentado hace un momento, para hacerse esos estudios que requiere uno de, pues, principalmente cada 6 meses, uno piensa, no lo podemos negar, es algo que sabemos en la economía. ¿Cuánto me va a salir? ¿Cuántos estudios me van a mandar? Pero para hacer esos estudios, obviamente, hay que pasar por el ginecólogo o ginecóloga. Sí, Para primero. que determine qué estudio se tiene que hacer. Sí, claro. Con eso va a evitar que gaste de más. Con eso va a evitar que se haga estudios que Sí, realmente si son los acuden que le van donde a... sea, pues les van a hacer todo y le vas a ir como lumbre. Sí, y además, como para qué necesita todo, a lo mejor se va a terminar haciendo un estudio para una persona adulta mayor cuando requiere estudios para jovencitas. Claro, quien debe determinar qué estudios se le hacen del laboratorio y gabinete a un paciente es el médico. Sí. Recuerden ustedes que los estudios de laboratorio y gabinete se denominan en conjunto auxiliares diagnósticos. Ujú. Es decir, es un auxiliar. El diagnóstico lo tiene que hacer el médico. ¿Se adaptan algunos paquetes a las necesidades de la mujer o Sí, claro. tiene que ver cómo le hace? Porque Hay promociones a cada rato, sobre todo en este mes de octubre. En muchos laboratorios privados hay muchas promociones. Hay algunas asociaciones que también tienen esta modalidad. Y bueno, pues el chiste es que se detecte todo, ¿no? sí, porque uno deja... Yo creo que los gastos son muchos, pero la salud es fundamental. Si quieren vivir muchos años, si quieren realmente ser Tener pilares calidad del de lugar, vida. pues hay que tener una buena calidad de vida. Claro. Y hay que estar sanos, porque si no estamos sanos, no nos sentimos igual para trabajar. Rafaela, ¿quieres hacer una pregunta? No, por el momento no. Gracias. Porque se siente malita, por eso la volteé a ver. Porque cuando no estamos sanos, ni la sonrisa la sacamos igual. A ver, Tania, por ahí te escuchamos. Recuérdanos el número telefónico del doctor, donde lo podemos localizar, acompañar por el pan. Y y si hay preguntas del público. Tania, ¿estás por ahí?
Sí, claro que sí. Oh. Le recordamos el teléfono del doc, es el 55 52 82 38 93. Se los repetimos nuevamente, 55 52 82 38 93. O bien pregúntenos a través de UC Radio MX o si se puede con Aide Reynoso en todas las redes sociales. Exacto. Y sí, le recordamos los saluditos. Tenemos más DM, Salinas, Rosarito, Marcos, ahí ya se me movieron, Toño, Oscar, Aguilar, Tony Reyes, Mateo, Esther, Jorge, Ela, Jimena CR, Silvia Sánchez. Nos dice que se nos puede volver a repetir dónde está su consultorio, Doc, y si las otras siguen siendo de infección. No, en esta todavía no la pasamos. ¿Hay algún efecto secundario por el abuso del clotrimazol crema, ya que lo anuncian mucho en la tele y pues suelo Sí, por utilizarlo supuesto. constantemente? Por supuesto, no es correcto. Entonces el que es sol, ¿verdad? El que Este- termina en sol. No, bueno, sí hay unos un grupo de medicamentos que son los imidazoles, Ajá. son útiles, pero hay algunos que ya han tenido sus buenas épocas antes y ya ahora pues hay otros mejores, ¿no? Y sobre todo, muchos de los gérmenes han creado resistencias. También. Y en ocasiones sí, a veces las pacientes hacen alguna dermatitis, alguna circunstancia importante con mucha comezón, cuadros muy aparatosos, ¿no? Se complica un cuadro con otro cuadro y al rato es un verdadero problema. Por eso esos medicamentos debe prescribirlos el médico. Ajá. O sea, es difícil que uno se someta al riesgo de tomar cualquier cosa sin que esté prescrito por un médico. Quien sabe todo el asunto de las sustancias extrañas, que finalmente los medicamentos son sustancias extrañas, pues es el médico, porque ya tomó varios cursos de farmacología, Ujú. ya lo sabe, ya sabe qué medicamentos son útiles, por qué son útiles. Hay una serie de estudios que demuestran cuál puede ser útil en esto, cuál puede ser útil en el otro, ¿no? ¿Qué estudios se pueden hacer en consultorio y qué estudios requieren irse a hacer al laboratorio? Por Papá ejemplo, Nicolau sí se puede en consultorio. Sí, ese se puede hacer en consultorio, la colposcopía se puede hacer en consultorio. Decía un maestro cuando estaba yo haciendo la especialidad que cuando estaba el compañero X queriendo cambiar de coche, le dijo, ¿sabes qué? Lo primero que tienes que hacer es comprar un microscopio para tu consultorio. Y es importante que nosotros sepamos leer en las muestras de nuestros pacientes. Claro. Hay estudios que se hacen en consultorio de manera rápida y ya no tenemos que mandar a la paciente al laboratorio a que le hagan un cultivo del exudado cérvico-vaginal, a que el laboratorio nos haga el diagnóstico. El diagnóstico lo tenemos que hacer nosotros. Entonces, tomamos una muestra, la ponemos en un portaobjetos, que es un pedacito de vidrio que se coloca en el microscopio y observamos las células. O bien colocamos unas gotas de cloruro de potasio para buscar, es la prueba de aminas aromáticas que comentábamos, Ajá. para Gardnerella vaginalis. Y ahí ya tenemos el diagnóstico, ya no tenemos que mandarlo a ningún lado, ya directo el tratamiento. Nada más fue a la consulta y vámonos. Perfecto. Y ya no la hacemos gastar. Puede uno llegar a consultorio, por ejemplo, va a ir con el doctor Reguiarte y le digo, pues yo he estado bien, me la he pasado muy bien, me siento muy bien, pero quiero checarme. Ujú. Como si fuera al confesionario. Sí, claro. O sea, no necesariamente vengo porque me siento mal. Lo primero que hay que preguntarle desde el punto de vista ginecológico es cómo son los periodos, Si es que dependiendo hay. de la edad, claro. Si es que- Y otra circunstancia que es importante es si la paciente se sabe revisar el busto o no. Ajá. Si te dice sinceramente que no, hay que enseñarle cómo se revise su busto. ¿Y si hay prótesis? También se puede. Ya no se aplastan las boobies como antes, que Hay era una terrible. tecnología especial para cuando no, sí se aplastan, pero cuando tiene prótesis, pues ya no se pueden aplastar. Pues no. Entonces hay toda una tecnología para la revisión con el mastógrafo de la mama cuando tiene prótesis, claro. También hay que checar, en este caso, hablando de prótesis y los bultitos que podemos encontrar, tocarse las axilas. Sí, claro.
Recordemos que el drenaje linfático de la mama, el 70% del drenaje linfático de la mama va a dar a los ganglios que están en las axilas. Es una manera de detectar oportunamente, aunque no se toque la paciente una masa en la mama, si tocamos un ganglio aumentado de tamaño, porque normalmente se pueden tocar o no, pero si están aumentados de tamaño o están duros, o la paciente misma lo siente duro, debe de acudir con el médico ginecobstetra y él le dirá si corresponde a algo o no corresponde a nada. Porque es diferente los pequeños ganglios que se inflaman cuando va a bajar, por así decirlo, Claro. la menstruación. Y hay mujeres que les llegan a doler el pecho con el simple hecho de estar recargada en un escritorio, en una mesa, y hasta los ganglios de las axilas. Claro. Entonces hay que saber también hasta identificar cuando se siente diferente. Por eso para nosotros es muy importante que las muchachas jóvenes vayan adquiriendo el hábito de la revisión. Esa es la mejor manera de defendernos contra el cáncer de mama. La medicina preventiva. Mientras más rápido tengamos el diagnóstico, mejor le va a ir a nuestra paciente, aunque sí tenga cáncer. Y cuando uno se lave, pues lavarse la zona íntima, ¿verdad? Si no tienen un jabón especial, miren, háganlo con cualquier jabón, a menos que ahorita el doctor me diga que no, porque de preferencia nos cambia jabón el pH, neutro. De preferencia para jabón que no. neutro al chorro de la regadera y nada más. No Pero necesitan hacer al más. lavarse también tocarse. Si llegan a tocar alguna bolita, algo diferente. También en los genitales puede haber entonces raras. hay que recurrir inmediatamente al médico. Claro. Porque puede ser una Ni bolita le de cuenten a grasa la amiguita también. directo al doctor. Puede ser también una bolita de grasa. Puede ser, o puede ser una verruga por virus del papiloma humano. Entonces acuminado. más vale checarse. Claro. Para andar felices en la vida hay que estarnos checando, ¿verdad? Claro. Tania, ¿alguna pregunta o ya nos vamos? Por favor, a ver, dinos. Sí, dice Jime, tengo el DIU de cobre hace más de un año. Cada mes después de mi periodo tengo comezón y pequeños rasgos de sangre, muy, muy pequeños. Ya me acerqué a mi médico general, obviamente del IMSS, y me dice que todo sale bien tanto en el Papa Nicolau y cultivo. ¿Qué estudios complementarios me tengo que realizar y cómo lo puedo contactar? Yo creo que lo que está haciendo ella es lo correcto. Ajá. No necesita hacer más. Yo creo que puede ser muy normal. Y bueno, me puede contactar en el número que ya comentamos, claro, por supuesto. ¿Lo repetimos, Tania, o te lo repito? Claro, ya se lo pasé, pero lo volvemos a repetir. Es el 55 52 82 38 93. Repítelo más despacito. 52, 82 38 93. Y la otra pregunta. Por lo regular usaba toallas femeninas. Ahora que cambié la zona a la copa menstrual, tengo muchos granitos en la zona del perineo y en la zona baja de la vagina. ¿Eso es normal o ya es una cuestión para atender? No, ahí habría que revisarla. No sabemos si tenga que ver o no con la copa menstrual, pero lo que ella tiene no es muy normal. Hay que revisarla. La copa menstrual es algo muy cómodo para muchas pacientes, siempre y cuando los flujos menstruales sean de manera regular y sean en cantidad normal. Más o menos en todo el ciclo menstrual, en todo el periodo menstrual, la cantidad es unos 80 mililitros como máximo, pero dividido en los días que dure. O sea, si está sangrando así mucho, pues entonces ya la copa menstrual no es lo más correcto, porque va a ser un batidero. Recuerden ustedes que la sangre es un caldo de cultivo para muchos procesos infecciosos. Entonces, la copa menstrual tiene sus cuestiones muy buenas, pero sus ventajas, digamos. Pero la ventaja, por ejemplo, más importante que a mí se me hace, es la protección del medio ambiente. Es decir, la no utilización de toallas que se vayan a biodegradar de manera muy lenta, ¿no? Pero queda ahí la sangre de la copa menstrual. Bueno, pero luego la tiran al excusado. Pero no queda ahí bailando dentro, yo ya estoy atrasada en eso. La lavan bien y ya, hay gente que se acostumbra, o sea, es buena pues, pero si ella tiene ya unos granitos, pues sí, ya la cosa no está tan normal. Hay que checarlo. Y hablando de granitos, doctor, hay gente o mujeres, o no sé si también hombres, que puedan llegar a tener alergia al lubricante o a los condones. Sí, cuidado con los lubricantes. También los debe prescribir un médico.
no deben de ser los que se venden en cualquier lado. O sea, nada de que, ay, pues voy y me compro mi lubricante y me la paso bien. Bueno, generalmente así sucede, Pero no pero de... de repente pues o sea, pueden desequilibrar la flora vaginal y producir un proceso infeccioso importante, ¿no? Y ahí viene la comezón y luego no saben ni por qué. Y Así luego es. las mujeres pues tenemos que aguantarnos a todo lo que nos pasa. Pero bueno, no sé, Tania, algo que quieras tú preguntarle al médico. Pues nada, que nos recomiende, no sé, cada cuánto visitarlo, algún método anticonceptivo de planta que tengamos que tener, y pues todas las invitaciones. Igual si tiene vacuna para el virus del papiloma, pues Sí, claro, que contamos podemos con ese contactar. servicio. Hay tantas cosas que quisiéramos preguntarle. Por ejemplo, como método anticonceptivo contamos con el implante, la colocación, la adquisición y la colocación del implante. Tenemos un colposcopio para hacer las colposcopías. Tenemos todo lo necesario para realizar la citología cérvico-vaginal, la gente le llama Papa Nicolau, Sí. porque se utiliza la tinción de Papa Nicolau. Ah. Papa Nicolau era un señor de origen griego, de los 50, que vivía en Nueva York, y entonces él ideó ese método para la detección oportuna del cáncer, que sigue siendo el método más simple, más barato, más fácil para la detección oportuna de lesiones precursoras de cáncer cérvico-uterino. Tenemos, bueno, todo lo necesario para este tipo de cosas, ¿no? Tenemos un aparato de ultrasonido, en fin, todas las cuestiones, toda la infraestructura que les podría funcionar para realizar su revisión, que puede ser, insisto, anual o semestral, dependiendo de la circunstancia. Y de métodos anticonceptivos, pues eso sí es motivo de otra plática, porque Sí, hay que es platicarlo. un método pues es un tema muy largo, pero yo por mí no hay problema, ¿no? Pues hay que traer más Lo que seguido al usted me- doctor. Es lo que decimos y luego se nos va el tiempo. Se olvidan de mí, gacho. No, doctor, ¿qué pasó? No. Olvidarnos, no. Lo tenemos en nuestra memoria, el problema es el tiempecito que luego no tenemos. Doctor, ¿algo que quiera usted agregar? ¿Algún saludo que quiera usted mandar? No, pues solamente recomendarles que se hagan sus revisiones anuales o semestrales, dependiendo de su circunstancia. No dejen de hacerlas por pena, ni porque alguien no las deje hacérselas, o X, ¿no? Hay que hacerse las revisiones siempre, porque todo manejado a tiempo tiene mucho mejor pronóstico que si se deja y se deja y se deja. Además del tiempo que le están mal pasando, ¿no? Y que por ahí preguntaron, pero bueno, recordarles, una de las personas que tenemos ahí escuchando el programa preguntaba si los hombres también tienen problemas de este tipo de infecciones. Obviamente sí. Sí, claro, por supuesto, pero en general los varones somos portadores sanos de muchas de estas infecciones que platicamos. Y ellos casi no sienten nada. El problema. A veces sí. Pues cuando se dejan mucho o dependiendo del... Sí, del el virus. descuido, por ejemplo, alguien que es diabético, así, ¿no? No, pues tenemos todavía muchísima tela que cortar sobre estos temas, pero pues si ustedes tienen dudas, el doctor va a seguir viniendo con nosotros, ya saben que es nuestro médico ginecólogo de cabecera, y háganlas, pónganlas en un cuadernito y cuando esté el doctor con nosotros, para que no se Con todo se les olvide, pues se las pasan a Tania. Tania, despídete, por favor. Pues muchas gracias a todos los que nos sintonizaron. Nos vemos el próximo martes, 4 de la tarde, y aquí estamos atentos a sus dudas, preguntas y comentarios. Rafaela, Tania. despídete, por favor. Hasta luego. Antes de que acabe, quiero mandar unas felicitaciones de cumpleaños a Naima, la hermana de Jimena Ortiz. Feliz cumpleaños, preciosa. Y igual a una persona que está allá arriba en el cielito, a Rafael Aguilar Talamantes. Sí, el día de hoy es su cumpleaños, se nos fue hace 7 añitos, pero todavía está con nosotros, está siempre presente, mientras no los olvidemos están con nosotros y bueno, sí hemos sentido su presencia en muchas ocasiones. Pues muchísimas gracias, Santa, muchísimas gracias, Gracias. Sofi, tan jovencita que estuvo muy atenta, ella sí pone mucha atención, chicos. Doctor, le agradezco mucho, No, hombre, gracias a doctor ustedes por Roberto la Aguiarte. invitación, por tomarme en cuenta,
y estoy para servirles. Es Roberto Eguiarte Calderón. Búsquenlo, localícenlo. Si no tomaron nota a tiempo, bueno, pues ya saben que aparecen ahí en la página del programa Si Se Puede o en la página de UC Radio. Y bueno, pues recuerden que aquí nos escuchamos y nos vemos como cada martes a las 4 de la tarde en su programa Si Se Puede. Si les gustó el programa, pues ya saben, denle like, compartan, pregunten, que después vamos a pasar nuevamente las preguntas al aire. Si no les gustó, recuerden que calladitos se ven más bonitos. Soy su amiga Aide Reynoso. Reciban la mejor de mis sonrisas. UC Radio. Universidad de la Comunicación.